Hola chicos, ¿cómo están? Me alegro de haberlos visto el otro día en la videollamada, la mayoría de ustedes. Y veo que varios se han puesto, los que faltaban se han puesto al día con las tareas bastante prácticas, han entregado. Faltan un par todavía que yo les voy a ir escribiendo para que nos vayamos poniendo todos a la par, así vamos nivelando todos. Por lo que veo estoy recontento porque han venido trabajando muy bien y bien entregado todo el tiempo y forma. Sé que tienen más materia, pero bueno, yo en lo que respecta a mí me vienen respondiendo muy bien. Ahora vamos a hacer un breve repaso de lo que venimos viendo hasta ahora y nos vamos a introducir en el mundo moderno. Vamos a dejar la Edad Media, si bien es larguísima, el proceso son 10 siglos prácticamente, pero vamos a pasar al mundo moderno directamente. Nosotros vimos al principio los fines de la Edad Antigua y comienzos de la Edad Media. Vimos la caída del Imperio Romano de Occidente y vimos las invasiones germánicas. De ahí pasamos a ver las expansiones del Islam y la arquitectura medieval. Los tres periodos de la arquitectura medieval y vimos la expansión del Islam y el comienzo de la Guerra Santa. Vimos el tema de las cruzadas, la puja entre el ejército, en las cruzadas religiosas, digamos, vamos a hacerlo más fácil, entre el cristianismo y el Islam. Y vimos la expansión, como se expandiendo el Islam, como se iban enfrentando, con el fin, en teoría, de llegar a las tierras del Santo Sepulcro, Jerusalén, o la excusa era esa y se buscaba ir saqueando los territorios. Recordemos que la Edad Media, algunos autores la dividen en tres: temprana, alta y baja, siglo I al 5, 5 al 10, 10 al 15. Y otros lo decían directamente en alta y baja, porque lo tomaban desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, 476. Entonces hacían alta y baja, siglo V al 10, 10 al 15. Recordemos que comienza para nosotros, como lo venimos tomando, con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453, cuando lo toman los turcos otomanos, o en 1492 con la conquista de América. Bueno, nosotros habíamos quedado en las cruzadas religiosas, más o menos siglo X o XI. Acá es donde entra en crisis el feudalismo, que nosotros vimos feudalismo también, este sistema de producción. Recordemos que los actores sociales de acá eran el siervo y el señor feudal. Acá empiezan los conflictos porque estos señores feudales tenían mucho poder y a los reyes no les empieza a gustar eso. Recordemos que en la Edad Media hay dos poderes universales: el tema de la religión, los papas, y los reyes o emperadores. Esos eran los dos poderes universales. Y con Carlomagno, con los francos, cuando vimos la parte del Imperio Carolingio, vimos que Carlomagno, cuando es coronado, no lo toma de buena manera porque dice: no puede coronarme un papa, entonces quiere decir que el papa tiene más poder que el emperador. Y ahí empieza lo que se llamó la querella en las investiduras. Era quién investiga a quién, el papa al emperador o el emperador al papa. Y bueno, y ahí empieza el conflicto porque dentro del Imperio Carolingio, que él lo termina dividiendo un siglo después, en el siglo IX, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro por la religión y romano porque va desde el Imperio Romano de Occidente hasta Germania. Bueno, ¿y qué pasa? Él pone reyes católicos y empiezan los conflictos entre los papas y los reyes católicos por cuestiones religiosas. Que esos ahora, en el siglo XII, se terminan esos conflictos. ¿Por qué? Porque está la secularización, la separación de la Iglesia y del Estado, que es donde vamos a partir nosotros ahora. Entra en crisis el sistema feudal, surgen los estados modernos, donde ya hay un territorio delimitado, donde ya hay una moneda, donde ya surgió el capitalismo, y va avanzando y va haciendo alianza con los burgueses, que va a ser la nueva clase social que surge ahora. No se puede hablar de clases sociales todavía porque se habla después de la revolución industrial, pero vamos a ver el paso de la sociedad tradicional, de la Edad Antigua y Edad Media, al paso de la sociedad moderna, donde ya hay una moneda, ya está el capitalismo, ya se deja el trueque atrás, ya hay una reforma protestante y aparte la burguesía está en ascenso y empieza la expansión ultramarina. Todo esto con el surgimiento de los estados modernos. ¿Dónde surgen? Y surgen más o menos alrededor del siglo XIII, los estados modernos, en Florencia, en la Italia septentrional. Acá surgen estas primeras monarquías autoritarias. Y bueno, acá tiene que tener varios elementos para ser un estado moderno. En realidad los tres fundamentales son soberanía, territorio y población.
La soberanía quiere decir la capacidad de ejercer el poder, el territorio, el espacio físico, y la población sería la comunidad. Bueno, acá donde se pasa de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Vamos a ver temas como el surgimiento de las monarquías. Las dos grandes monarquías que se perfilan son Inglaterra y Francia, que de hecho se enfrentan en una guerra ahora en el siglo XI más o menos, que se llamó la Guerra de los 100 años. Estamos en el periodo de la Baja Edad Media, digamos, del siglo X al XV. Acá aparece el arte gótica, que lo vimos más o menos con el surgimiento de las tres etapas de la arquitectura en la Edad Media. Aparece la burguesía como gran acontecimiento, que vamos a ver la gran importancia que tiene, porque los actores sociales en la economía a lo largo de la historia fueron, en la Edad Antigua, fueron el amo y el esclavo, en la Edad Media el siervo y el señor feudal, y ahora vamos a ver, cuando veamos un poquito más adelante, Revolución Industrial, el proletario sería el obrero y el burgués el dueño del medio de producción, el dueño de la empresa. Pero bueno, ahora vamos a ver también una partecita de lo que fue la peste negra, que eso marcó el fin de la Edad Media. Hay una migración del campo a la ciudad, ya se empieza a trabajar un poco más en lo urbano. ¿Y qué pasa? El tema es este. En esta migración del campo a la ciudad y está el tema de la expansión ultramarina, cuando el hombre empieza a salir en los barcos, en las monarquías los mandaban expediciones, a los expedicionarios como fue Cristóbal Colón, y ahí viajaba la peste negra, que era la peste bubónica o peste negra, que era la peste que iba en las ratas, y ahí hay una crisis demográfica y se reduce la población. Bueno, después que pasa esto, aparece la sociedad industrial, migra el hombre por lo general del campo a la ciudad, no solamente empiezan a trabajar en el sistema fabril más adelante, sino también que empiezan a trabajar más en artesanía, hay alfareros también, no se termina la actividad rural, pero había caído en gran medida porque hubo inundaciones y hubo mal tiempo también, entonces bueno, es como que fue obligada también, y acá surgen las grandes ciudades. Así que ahora vamos a ver una lectura de la introducción al mundo moderno, viendo un poquito de todo, viendo cómo surge el humanismo, el renacimiento, cómo se vuelve y se deja el pensamiento del teocentrismo, este pensamiento religioso de la Edad Media, y se pasa a otro tipo de pensamiento, que es como que se retoma al pensamiento, a la cultura greco-romana o greco-latina, a las viejas culturas Grecia o Roma, donde estaban las culturas, las primeras culturas latinas, y es como que se empieza a mezclar lo religioso con lo racional, ¿entienden? Más o menos como lo filosófico y lo religioso. Y acá surge la reforma protestante, que Martín Lutero escribe esta reforma. Después les voy a mandar un video de Martín Lutero, o capaz que veamos la película también. Les había puesto la película Cruzada, es muy linda para que los que la pudieron ver. Es larga, sí, pero muestra todo el periodo, cómo fue el tema de las cruzadas. Y ahí muestra no solamente la puja esta entre el cristianismo y el islam, sino también muestra cómo van saqueando los pueblos y qué pasó cuando ellos llegan a Jerusalén. Y entre medio guerras, obviamente que hay cuestiones que no las vimos, las cuestiones de los conflictos con los vikingos, eso. La Edad Media es muy larga y bueno, debido a que no tenemos clases presenciales también se complica un poco y el programa se hacía bastante extenso, por eso fuimos limitando algunos temas. Pero bueno, ahora vamos a ver la introducción al mundo moderno, un poquito de cada tema de los más importantes de la Edad Moderna, y después con el tiempo obviamente vamos a ir desarrollándolo más en profundidad, pero ahora vamos a ver la introducción al mundo moderno con todos estos temas que yo les venía nombrando ahora. Vamos a ver el fin de la Edad Media y el principio y la introducción al mundo moderno y el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Nos vemos, chicos, ahora les estoy subiendo las actividades. Saludos, que estén bien.